Hare Krishna, les damos la bienvenida a una nueva entrevista con una discípula de Srila Prabhupada. Hoy estamos muy contentas porque tenemos la posibilidad de conversar y conectar con Kosa Rupa Dasi. Bienvenida, querida Kosa Rupa Prabhu, gracias por estar con nosotras hoy. So Hare Krishna, dear Kosa Rupa, thank you so much for being here. We're very happy that you are joining us today in our podcast. I'm very happy to be joining you and all the other guests. So thank you for having me. Dice que muchas gracias, que está muy feliz de estar aquí y de estar participando del podcast y de estar con los invitados también. Bueno, Kosa Rupa Prabhu conoció a los devotos en la década de los 70 y recibió iniciación de Srila Prabhupada. Muchas veces la hemos podido ver acompañando a su esposo Haridas en sus kirtans alrededor del mundo. Kosa Rupa Dasi es la autora de varios libros infantiles galardonados. Su primera obra, The Jaguar, ganó el prestigioso Benjamin Franklin Award en la categoría de diseño. Lo pueden ver en pantalla ahora mismo, esta hermosa portada de su libro. Y también se posicionó en el primer lugar en otros premios nacionales e internacionales. La historia del Jaguar, en español, es un libro ecológico que toca la fibra sensible del lector, enfrentándolo a la difícil situación de la vida salvaje y al futuro de la vida en la selva tropical por culpa de las decisiones y el descuido del ser humano. Es un tema pesado para una obra infantil y a Kosa Rupa le dijeron que no debía hacerlo, pero ella se puso manos a la obra más decidida que nunca y acá podemos verla dando su discurso de aceptación por el premio que ganó su libro. Después de haber trabajado por algunas décadas con comunidades indígenas y organizaciones sin ánimo de lucro en la selva amazónica, ella sabía demasiado en temas como la explotación de los bosques, las personas, la fauna, debido principalmente a la ganadería y a la minería que continúa aumentando. Pero realmente, ¿quién habla de este tema? La decisión de participar con este libro en lugar de con otro libro completamente devocional fue calculada. Si la ilustradora Sri Radhe y la autora Kosa Rupa lograran hacerse lugar en el competitivo mercado de libros infantiles, sus libros devocionales tendrían más posibilidad de ser conocidos y respetados. Otros de sus libros son The Peaceful Forest, India's Tale of Kindness to Animals y The Prince and the Star. Bueno, como acabamos de compartir en esta breve introducción, Kosa Rupa Prabhu decidió escribir estos libros para promover la conciencia del cuidado del medio ambiente y nos gustaría comenzar preguntándole si es posible que exista una conciencia o cómo ella logra conectarlo, la conciencia entre cultivar el cuidado del medio ambiente y la espiritualidad. So you decided to write children's books, as we just introduced you to our listeners, and the reason behind is to promote environmental awareness or an eco-consciousness. How can they also influence the spirit level, not only in new generations, but also society in general? Well, the magic thing about children's books is that for young children, there's an adult reading it to them. So I was a book distributor for many, many years, about 20 years. And I noticed over the years, it's like it was inspiring to find younger and younger people who hadn't been so spoiled by the modern life and still could think for themselves and consider the animals and their feelings and make wiser choices in their own life about their diet and about how they treated the earth and how they treated one another. So it was an interesting transition for me. I continued distributing Srila Prabhupada's books, but also to that desire that awoke in my own heart that it's like, I want to write children's books. And originally it was Krishna conscious children's books, but we know that everything everything material comes from Krishna as well. So
that with the Jaguar story, that was my third book. The first two are sacred stories from the Srimad Bhagavatam and from Teachings of Lord Chaitanya. So, but specifically, I had in mind that by Radhe and I doing this book, Radhe Gendran is the illustrator. For us doing this book together, we could make a name for ourselves in the greater world of children's books and get top publishers for our sacred stories. So that was a strategic, intentional play on my part. But more than that, I had worked. I'm so sorry to interrupt you. No, my apologies. Okay. Okay, it happens. Almost every time it happens, no worries. I just want to convey everything you're saying because it's so important. So allow me to interrupt you. Really quick. Thank you, Prabhu. So, cuando le hemos hecho la pregunta, nos contaba de que la razón por la que escribió este libro es porque ella se dio cuenta de que los libros infantiles, la mayor parte de las veces, quien le lee a los niños son adultos, ¿verdad? O jóvenes adultos. Kosa Rupa Prabhu fue una distribuidora de libros por muchos años. De hecho, todavía distribuye libros. Y en este servicio se empezó a dar cuenta de que muchos jóvenes tenían una conciencia medioambiental, de dieta, como que había mucha gente con una sensibilidad hacia este tipo de asuntos. Y fue así como nació en su deseo, en su corazón, el deseo de escribir libros conscientes de Krishna. Y como sabemos, todo lo material se origina en la conciencia de Krishna. Por lo tanto, su compañera ilustradora Radhe Gendron y ella tomaron la decisión estratégica de empezar, o no fue el primer libro, el del Jaguar, pero de lanzar este libro con un tema más medioambiental para luego encauzarlo hacia la conciencia de Krishna. And you may not know this, but I worked in the Peruvian Amazon for 15 years with the indigenous people there. Y tal vez no sepan esto, pero yo trabajé por muchos años en la zona amazónica del Perú con los pueblos indígenas. So the company I worked with, we were bringing the botanicals, hand-harvested botanicals from the Amazon rainforest to markets in North America and in Europe. Y mi trabajo consistía en esta compañía en traer todo el trabajo de los artistas botánicos de estos pueblos al mercado de Norteamérica y de Europa. So I was also working to educate people about the value of these herbal treasures. Y de esta manera yo trabajaba educando a las personas acerca del valor de estos tesoros de la botánica. And then I was also confronted with what was going on in the rainforest with the people, the animals, the insects, the very serious extinction that everyone was facing. Y fue así como también me expuse, ¿no? o fui expuesta acerca de la gente, los animales, los insectos y el peligro de la extinción que están enfrentando. And it's because of deforestation. And what most people don't understand is that the primary cause of deforestation in the Amazon is cattle ranching and soybean farms, which are to feed the cows. Y lo que quizás la gente no sepa es que la mayor razón para la deforestación amazónica es el cultivo de la soja para alimentar al ganado, pero también la ganadería. So directly or indirectly, this book is also a message about cow protection. Así que directa o indirectamente, este libro también incluye un mensaje acerca de la protección a la vaca. And when I was working in the rainforest, I was also writing articles for nationally published magazines. I was a spokesperson in Europe. I was very involved, not just with the herbal company, but with several nonprofit organizations as well.
Y de esta manera, ¿no? En todo este trabajo que hice, pues también escribí escribí artículos para revistas internacionales, era la portavoz de esta causa en los países europeos, trabajaba junto con organizaciones sin ánimo de lucro. And once you know something, you can't unknow it. Once you've seen something, you can't unsee it, especially on this something with such global ramifications. Y una vez que sabes algo, no puedes dejar de saberlo. Una vez que has visto algo, no puedes olvidarlo. Entonces, esto es lo que sucede cuando ves esta realidad global y todas sus ramificaciones. So this book, The Jaguar Story, it's my protest song. Entonces, este libro, La historia del jaguar, es como mi canción de protesta. Originally, we were expecting to publish with National Geographic. Y originalmente la idea era publicarlo con National Geographic. I wanted it to reach 1 billion people and be translated in dozens of languages, especially Spanish and Portuguese. Y yo quería que llegara a billones de personas, que se tradujera en muchos idiomas, sobre todo español y portugués. So this is still possible. Y creo que todavía es posible que se cumpla. Yeah. Bueno, en este proceso de escribir los libros y de las experiencias vividas en la selva amazónica, quisiéramos ahondar un poco más y saber qué papel ha jugado en tu vida devocional y tu conexión personal con las enseñanzas de Srila Prabhupada, precisamente para escribir estos libros, y cuáles han sido las fuentes de mayor inspiración para hacerlo. So listening about your incredible experience working in the Amazonic forest and how you decided to some way embody everything in this book, our next question would be, so what role has your devotional life, your devotional values, and your personal connection with Srila Prabhupada's teachings played in writing these books? What are the greatest sources of inspirations when you decided to write these books? Actually, Srila Prabhupada asked us to write our realizations. And writing is a very, oh, go ahead. No, please go ahead. Writing is a very purifying process. Bueno, pues Srila Prabhupada, como saben, nos escribió a todos que escribiéramos y como escribir puede ser un proceso bastante purificatorio. And when I was pregnant with my first child, I saw there was such a lack of Krishna conscious children's books and a lack of eco books that I decided, all right, I'm going to do it. Y cuando estaba embarazada de mi primer hijo, me di cuenta de que faltaban bastantes libros conscientes de Krishna o incluso que promovieran la conciencia medioambiental. Entonces dije, bueno, pues lo voy a hacer yo. So it was a long, winding journey to learn how to write for children. It's a very different kind of writing. Y la verdad es que fue casi que una montaña rusa el poder aprender a escribir para niños, porque es un proceso muy diferente. And how to illustrate for children, because as anyone who's ever read a book to a child knows, if you don't capture them with the art, you don't have them, their attention. Y además la importancia de la ilustración en este tipo de obras, porque como sabrán, si un libro para niños y niñas no tiene buen arte, pues pierdes su atención completamente. And dear God sister of mine, Sudharma, anyways, it just turned out that the story of Dhruva Maharaj from the Srimad Bhagavatam, 4th canto, was the first story I wrote for children. Y debido a quizás la ayuda de mi hermana espiritual, Sudharma Dasi, pues de alguna manera terminé eligiendo el pasatiempo de Dhruva Maharaj, el cuarto canto del Srimad Bhagavatam, para escribir mi primer libro. And I also identified a lot with Dhruva because from the time I was a very young child, I had this
quest, this yearning, this that I needed to find God, that I was in search of God. So his story spoke so deeply to me. Más la historia de Dhruva Maharaj, yo siempre resoné mucho con ella porque cuando yo era niña también estaba en esta búsqueda de Dios, así como Dhruva Maharaj. And Srila Prabhupada writes and speaks in many places. He tells us that you can't write stories, you can't write about the Supreme Lord without that mercy from the Lord himself. It's not that there's something I can do to become qualified materially as a writer to retell these sacred stories. Y si la Prabhupada nos dice que no es posible escribir historias acerca de la Suprema Personalidad de Dios sin su misericordia. No hay nada materialmente que nosotros consigamos hacer para capacitarnos para escribir estos asuntos. And Dhruva himself, he received the benediction of the Lord when Lord Narayan placed his conch shell on his head to be able to offer these glorious prayers to the Lord. Y así con Dhruva sería así, ¿verdad? Fue cuando el Señor puso su concha en su cabeza, en la cabeza de Dhruva, que él se volvió capaz de recitar todas esas oraciones tan maravillosas. So I can honestly say, all these years later, this was published in the year 2000. I started working on it in 97. That I've never tired of the story. It's just as near and dear to me now. And actually, the school up in North Carolina, they did this. They did the story of Dhruva Maharaj, and they used this book for the script for their Janmastami play. And I can send you the link that you can share we can put in the description. They did a fantastic job. The best I've seen. Kids are amazing. Aww. Yeah, we'd love that link, please. I'll post it later in the comment thread, in the description video, actually. Dice que hasta hoy en día ella se siente inspirada por esta historia de Dhruva Maharaj. Nos estaba enseñando en pantalla el libro que escribió y recientemente en el Gurukula de North Carolina los estudiantes usaron este libro para preparar una obra de teatro y quedó fantástica y nos va a enviar el link de la grabación. So my children were quite young when I did this book, and they helped me with some of the art. My son will still point out the blades of grass he painted. He was about, I think he was only 4 or 5 when I was doing the art for the book, yeah. So young, such a young artist. Y nos ha enseñado algunas de las ilustraciones por dentro del libro, que fue su primer libro. Incluso su hijo pequeño, que en la época tenía 4 añitos, le ayudó a pintar las ilustraciones y hasta el día de hoy se acuerda de las briznas de césped que ayudó a pintar. Now this book has been translated into both German and Czech, but we haven't gotten it in Spanish yet. And we make an invitation to our audience, if everyone's translated. El libro se ha traducido al alemán y al checo. Todavía no está en español, pero quien guste ofrecerse para este servicio, queda abierta la invitación. The Peaceable Forest, India's Tale of Kindness to Animals. This is the story of Magari the hunter and Narada Muni, told for a Western audience or for children anywhere in the world. Después está este otro libro que se llama Peaceable Forest y es la historia del cazador Nagari y Narada Muni y está escrito para las audiencias de niños y niñas occidentales o del mundo entero. And this was out of the desire to write a book that would inspire children to maintain their sensitivity towards the animals and choose not to eat them. Y la inspiración para escribir este libro fue que los corazones de los niños sintieran compasión por los animales y no quisieran comérselos. When I was first praying and
writing different things, I was like, what would be the most potent story that would fulfill that desire? And if you don't know, this story of Magari the Hunter was told by Lord Chaitanya, God himself, to Sanatana Goswami. So it was not possible to find a story that had more potency than this. Or to write an original story. Yeah. Right. Cuando yo estaba orando para obtener una inspiración sobre qué historia debería contar para este tema específico, ¿verdad?, de la compasión por los animales. Y bueno, justamente esta historia del cazador Nigari se la contó el señor Chaitanya a Sanatana Goswami. Entonces, Kosa Rupa pensó, bueno, qué mejor, o sea, no hay nada más potente que una historia que ha sido contada por el Señor Supremo. And the book I'm working on right now, actually, I've got 3 or 4 books I'm working on right now, but they will also follow along this route of inspiring children and adults to care about the earth and the animals. Y de hecho, pues hoy en día ella está trabajando en 3 o 4 libros nuevos y todos siguen como esta línea de inspirar a los niños, a las niñas y a adultos a cuidar el medio ambiente. And your original question about my connection, my personal connection to Srila Prabhupada's teachings and how that's inspired me to write, I would say again, just that writing is how I internalize what I'm reading in Prabhupada's books and other shastras and what I'm hearing in classes. It helps me go from transforming jnana, knowledge, to vijnana, which is realized knowledge. Uh-huh. Y con relación a la última pregunta, ¿verdad?, que cuáles son sus fuentes de mayor inspiración o incluso la conexión con las enseñanzas de Srila Prabhupada, que escribe libros, pues ella cuenta que es como la manera que tiene de internalizar lo que lee, lo que escuchan los shastras. O sea, es la manera de pasar de jnana, conocimiento, a vijnana, conocimiento realizado. And I'm happy to say there's quite a few other Vaishnavis who are writing, illustrating, and producing children's books now. So it makes me so happy, and however I can assist them and promote their books, I'm happy to. Y me da muchísima alegría que pues hay más Vaishnavis hoy en día escribiendo libros infantiles, entonces yo siempre estoy abierta, dispuesta a ayudarlas, a asistirlas en lo que necesiten y me pone muy, muy feliz ver a más devotas escribiendo. We have practically unlimited stories between Krishna Lila, Chaitanya Lila, Bhagavatam stories. I mean, there's no lack of, Ramayana. There's just so much to make available for all different ages, all different methods of illustration and art. Y bueno, es que además tenemos un reservatorio ilimitado de historias, ¿verdad? Entre el Krishna Lila, el Chaitanya Lila, el Srimad Bhagavatam, Ramayana, o sea, hay tantas fuentes para poder rescatar historias y reescribirlas para creencias. Someone on the comment chat appreciated the illustrations that you shared. Yeah. Well, credit for this goes to Annapurna Dasi. She's the one who did Sita's fire with her daughter Vrinda. And it's very, very beautiful. And then the Jaguar story, this credit goes to Radhe Gendran. And when we didn't get National Geographic, when I ended up publishing this through our nonprofit, I went ahead and made sure that these books match, and I sell them as a set. So they're the same size, same amazing quality of paper and print and hardbound and just gorgeous oversized books that when a child opens this, they just fall right into it. They just are immersed in the world of the story. Yeah.
Nos cuenta que, bueno, alguien en los comentarios ha apreciado las ilustraciones y ella nos ha dicho que, por ejemplo, el del Peaceful Forest, la ilustradora es Annapurna, a quien hemos entrevistado hace un par de años, y el segundo, la historia del jaguar, cuando no la pudo publicar a través del National Geographic, entonces ella hizo a través de una organización sin ánimo de lucro, pero se aseguró que ambos libros siguieran como el mismo padrón de portada, de tamaño, todo, y así ella los puede vender como un pack de 2. And I think I'm going to put again the art for the Jaguar just because it's so beautiful. Una vez más aquí tenemos la ilustración de la historia del Jaguar para los que han apreciado la ilustración. If you look closely, you'll notice all the jaguars have tilak on. Oh, y dice que si se dan cuenta, todos los jaguares en esta imagen tienen tilak. I love that. I love the mama jaguar has a bindi. Y que la jaguar mamá, que es la que es más grande de todas, tiene bindi. I love those details. Oh. Actually, a week doesn't go by when I don't have some child come up to me and tell me how much they love this book. It wasn't originally conceived of for the devotees, but the devotee children love it so much too. And I think it's really important that we keep our hearts soft and that we care about. I mean, the story is definitely a tearjerker. Actually, all 3 of these stories. I have one adult man, he's close to 50 now, and he says, every time I read your books to my kids, I cry. Oh. Y dice que estos libros son, que no hay una semana que un niño o una niña no se le acerque y le diga lo mucho que le gusta este libro. Y bueno, interesantemente, pues la idea original no era para una audiencia de niños devotos y devotas, pero aún así son fans, les encantan. Y dice que todos los libros nos conmueven. De hecho, tiene un amigo, un señor adulto ya de 50 y tantos años, que sí, se emociona, los lee y no puede evitar derramar unas lagrimitas. Actually, both of these books, I was told by writers and editors that I couldn't write these stories for children, that they're too intense. They're just too hard of a story. You know, this is the story of a hunter who's hurting the animals. And this is the story of a family of jaguars that loses their home and they can't find another one for quite a while. Actually, one adult asked me, they said, they were only partway through the book in the jaguar story, and they said, they don't die, do they? I said, no, it's a children's book. Nobody dies in my books. Phew, yeah, not even the adults could bear it. Dice que ambos libros pues son un poquito intensos, ¿no? Emocionalmente. O sea, el primer libro, el del Peaceful Forest, pues la historia es como de animales que son dañados. El segundo es de una familia de jaguares que pierde su hogar y, de hecho, un devoto adulto también le dijo, oye, no se mueren, ¿verdad? Al final, y Kosa Rupa Dasi dice, no, en mis libros nadie se muere. Pero inicialmente le recomendaron como que no escribiera este tipo de historias porque eran como así fuertes, ¿no? Pero ella no se lo pensó 2 veces y aún así, pues lo quiso escribir. Y aquí tienen la página web si quieren sus libros. I also go into public schools and private schools, and I do author readings with children who know nothing of our philosophy. And it's really wonderful to be able to share these stories with these children and have them take the books home with them or have them in their school library afterwards and help them also open their hearts. For example, go ahead. Thank you. Dice que hoy en día también pues va a escuelas públicas, privadas y ofrece eventos en los que ella lee los libros a los alumnos de la escuela y bueno, los niños y niñas después pueden ir a la biblioteca de la escuela y volver a leer el libro y está ahí disponible para ellos siempre.
in one day, when I do the author readings, I'm reaching between 500 and 1,000 children in one day. Y a veces, wow, that's very impressive. Dice que a veces en un día, en un evento así, logra conectar, leer el libro para 500 a 1000 estudiantes y con suerte tocarles el corazón. Yeah. Nos has compartido cuáles han sido las fuentes de inspiración para escribir estos libros y ahora quisiéramos preguntarte cuáles son las actividades devocionales que más te inspiran, que te nutren más cada día y sobre todo, ¿qué es lo que más te gusta compartir de esto con los demás? So now we'd like to ask you, after hearing about your wonderful books, your writing process, what are the devotional activities that are inspiring and nourishing you nowadays? What do you most enjoy sharing with others, of course, besides your books, your work? Well, thank you for asking. I put off a career in fine art my whole life, and now I'm claiming it. Now I've decided to change that. I'm doing fine art, I'm building up a body of work, and I'm launching my next career in the spring of 2024 by the mercy of Srila Prabhupada and Krishna. And I'm also, I guess I do have a few more books that I'm working on as well. And it's nice because being an artist and being a writer go really well together. And then I'm also... Oh, go ahead. Oh, thank you. Dice que gracias por esa pregunta, que bueno, ella tiene una carrera, ¿verdad? Ella se formó en estudios en artes, en bellas artes, pero que lo tuvo que poner, su carrera la tuvo que poner en pausa y bueno, ahora la está retomando y va a lanzar un proyecto en la primavera del 2024. Está muy feliz por ello. Por supuesto, tiene libros que está preparada, que va a lanzar y está muy contenta porque como artista pues le hacen ilusión estos proyectos, pero además van muy como de la mano del trabajo de autora que ya. And my husband and I, we started, gosh, it's been 20 years. We started doing kirtan seminars to encourage and teach kirtan, but they were always live seminars, weekend or week-long seminars. And then with the, and then he's traveled so much the last 15 years, it's hard for me to catch him. Yeah. Dice que, bueno, en los últimos 20 años su esposo, Hari Prabhu, y ella han viajado por todo el mundo ofreciendo seminarios de kirtan. Y generalmente estos seminarios pues eran en vivo, ¿verdad? Eran un fin de semana, una semana. Y bueno, su esposo ha viajado sobre todo muchísimo y a veces casi pues costaba que se vieran. So he was home for a year during COVID. So during that year, we mapped out and planned an online school for kirtan that's all based on video courses. Y entonces, durante el año de la pandemia, en el año 2020, el año del COVID, su esposo pues se tuvo que quedar en casa, no viajó y ambos se sentaron y diseñaron, crearon una escuela online de kirtan con clases grabadas. So I'm the project instigator and director, but it's my husband and Vishrambar Sheth who are two of the best kirtan artists and musicians that are heading up the school. Y bueno, yo soy como la instigadora del proyecto, la fundadora, directora, pero trabaja junto con su esposo, Badahari, y con Vishrambar Set, ambos uno pues de los mejores kirtaneros que existen, ¿verdad? And there's quite a number of Vaishnavis who we've asked to teach courses as well. Y hay un gran número de Vaishnavis a las que se les ha invitado para que presentaran sus cursos de kirtan también en esta plataforma. So if you go to artofkirtan.org.net.com, you can see the beginnings of the website and the courses that are coming. Y si van a la página web de artofkirtan.org.com.net,
van a poder ver lo que es este proyecto casi listo para ser lanzado. Did I write it right, Peru? artofkirtan.org? Perfect, yes. Perfect. And you can sign up now for the newsletter, and we'll let you know when the first courses are available. Right now, it looks like early January, February 2024. Y si se suscriben a nuestro boletín de noticias, podrán recibir pues, la novedad de cuando los primeros cursos ya estén en el aire y calculamos que será como en enero, febrero de 2024. And the school platform, the online platform we chose, has translations into 20 languages, including Spanish. Y la forma en la que se diseñó esta página web es que automáticamente se traduce a más de 20 idiomas, incluido el español. Así que es accesible para todo el mundo. We'll still need some help with the editing because we use so many language, our language with all the Sanskrit and Bengali words isn't easily translated. But yeah, it's something that we're already planning from the very beginning to have everything available in Spanish. Oh, that's wonderful news. Y dice, bueno, como saben, pues hay palabras que no son en sánscrito, en bengali, ¿verdad? Cuando estamos hablando de kirtan, que estarían en inglés o en el idioma de la persona que ofrezca el curso, pero que ya están conscientes de ello y trabajando para pues, poder editar vídeos de manera que sea accesible para otros idiomas, por ejemplo, el español. Yeah, there's a... Uh-huh. I'm just going to mention that the interest and size of Spanish-speaking devotees is so big, so that's wonderful. Yeah, and so many good musicians and devotees who love kirtan, right? It's our universal music, our universal language. Sí, o sea, le decía que el tamaño de la audiencia de habla hispana es enorme, que bueno que lo tengan en cuenta, y ella dice, sí, también de artistas, o sea, sí, tiene que estar presente. And it's actually so important for each of us to have our own kirtan practice. We don't have to become famous singers and musicians, but it's such a part of our daily life that it's very empowering and very satisfying when one can just sit down in their home temple and sing for Krishna. Y dice que la práctica del kirtan diario es tan esencial en la vida del devoto, de la devota, y que no hace falta que aprendamos a hacerlo para convertirnos en alguien conocido o conocida, sino es tan bueno poder en nuestra casa, en nuestro hogar, en el templo de nuestro hogar, poder sentarnos y cantarle a Krishna. So those are my two main things going on, but of course every day, very inspiring for me is japa walks at the beach. I live at the ocean now, and having kirtans at home and also getting to travel for kirtan festivals. We went to Mexico in September. That was very nice, very special. Oh, for the Sadhu Sangha, right? Yeah. Oh, yeah. Dice que, bueno, esos son sus dos proyectos principales ahora mismo, ¿no? De su trabajo artístico, la plataforma de escuela online de Kirtan, pero que pues en el día a día pues canta japa a la orilla del mar, ella vive al lado del mar, también hace Kirtan en casa, continúa viajando a festivales de Kirtan, estuvo en el Festival de Sadhu Sangha de Kirtan en México en septiembre. Actually, every time I'm in a Latin country, I'm like, why don't I know Spanish fluently? Y cada vez que viaja, tiene la oportunidad de visitar un país en el continente latinoamericano, se arrepiente de no saber más, de no haber aprendido más el idioma español. So I'm going to be listening to all of your beautiful Sadhvi Sangha videos over and over again to learn Spanish from you all. That's so sweet. Dice que va a escuchar todas las entrevistas que hemos hecho en Sadhvi Sangha una y otra vez para ver si su oído empieza a aprender unas palabras.
Bueno, nos compartes un poco como de esas prácticas de la vida diaria, ¿no? De la práctica devocional y pues involucran mucho la comunidad. Sabemos que te uniste al movimiento Hare Krishna siendo muy joven y por entrevistas que hemos escuchado, has expresado lo importante que fue y que es aún para ti recibir el abrigo de tus hermanas espirituales. Quisiéramos preguntarte cuáles han sido o cuáles fueron algunas de las lecciones que has aprendido de ellas y cómo te han inspirado en tu vida espiritual. So you're now sharing about your daily practices, your projects. Many of them involve community, and we know you joined the Hare Krishna movement very young. And in interviews we've watched with yourself, you have expressed how important it was and it is for you to receive the shelter of your God sisters. So what are some of the lessons that you have received from them, that they have shared with you, that inspired your life? You know, that could be an entire book, and it probably should be. Dice que la respuesta a esta pregunta llenaría un libro y que posiblemente ese libro se debería escribir. To encapsulate, I would say that their faith and their deep love for Srila Prabhupada is contagious. Dice que si tuviera como que resumir en algo, diría que es la fe y el amor profundo que tienen por Srila Prabhupada y que es algo contagioso. And in 1976, when I started coming around, it was actually just after Srila Prabhupada had left Los Angeles Temple. And y yo empecé... Yeah, go ahead. Sorry. No, I paused. Dice que ella empezó a frecuentar el templo en el año 1976, justo cuando Srila Prabhupada se había ido de Los Ángeles. So my first mentors in my early, first year, 2 years of getting Srila Prabhupada's association remotely was with Balai Dasi and with Jamuna Devi, with Govinda Dasi and Vishaka Dasi and Jadurani Devi Dasi. And 4 of these Vaishnavis have written their own memoir books of their devotional path and their personal association with Srila Prabhupada. Entonces, esos primeros 1 o 2 años de asociarse, relacionarse con Srila Prabhupada a distancia, fueron gracias a la compañía de hermanas espirituales como Balai Dasi, Yamuna Devi, Govinda, Vishaka, Yadurani, y 4 de esas 5 devotas han escrito sus libros, ya sean biografías o, ¿verdad?, libros de recuerdos. So all of us can have the privilege of their association through their books. Y tener la gran fortuna de poder relacionarnos con ellas a través de sus libros. And then probably the most for me was my years of book distribution and traveling Sankirtan, being on the front lines of was Ananga Manjari, Mula Prakriti, Gauri, Rukmini, Samapriya, Sandamani, and many more. Y después, en cuanto a mis años de distribuidora de libros, ¿verdad?, viajando ahí en primera fila, las que me inspiraron más pues fueron, o las que me acogieron, me acompañaron, fueron Ananga Manjari, Mula Prakriti, Gauri, Rukmini, I'm sorry, I didn't write down the last name. And Samapriya. Yes. And Sandamani. Mm-hmm. And 2 of them have since left, but the other ones I still get to associate with regularly, which is really awesome. Y 2 de estas devotas ya han fallecido, pero las demás todavía, todavía puedo relacionarme con ellas frecuentemente y es algo increíble. And then very dear God sisters who took me under their wing and really nurtured my Krishna consciousness over many years, actually decades, that I've learned so much. I mean, relationships, raising children, cooking, gardening,
publishing. I mean, the list goes on and on. I'll let you say. I was writing it down. Y después pues hay un par de devotas más que han sido esenciales. Su presencia ha sido indispensable en mi vida en tantos aspectos en cuanto a relaciones, ¿no? Cómo relacionarme con los demás, cómo criar mis hijos, cocinar, publicar, todo. And many of these you have on your podcast, but Sunita, Jagadatri, Rangavati, Sitala, Nirmala, Pranada, Chitraleka, Kanka, Malati, Sudharma, Jagarini, and many more. These are my closest friends. Y acaba de decir los nombres de estas devotas, estas amigas que han sido tan indispensables en su vida, y algunas de ellas han estado en el podcast. Reconocí los nombres de Sudharma, de Rangavati, de Nirmala, de Pranada, pero también ha dado otros nombres como Suniti, Jagatarini, did you say, sorry? Jagarini. Jagarini, okay. Sí. Yeah. Yeah, we've been... Me too. Bueno, Jagatarini también, yo me equivoqué de nombre, confundí a la persona, pero resulta que también. Too many to name, but I was reflecting and I was thinking how all of these are highly intelligent women with many talents and many skills, and they're all great pioneers in Lord Chaitanya's Sankirtan movement. Son tantas, estas devotas son la lista va, o sea, continúa y continúa. Y cuando estaba pensando en ellas, recordaba lo inteligentes que son, lo talentosas que son, las habilidades que tienen y sobre todo su papel instrumental como pioneras en el movimiento del Señor Chaitanya. And they've all dedicated their entire life to serving and assisting Srila Prabhupada. That's no small thing. Y todas ellas han dedicado su vida a servir al movimiento de Srila Prabhupada, y eso no es poca cosa. A book could be written about each and every one of these Vaishnavis if you look at the volumes of service they've done and how they established temples, had deities carved, deity outfits and jewelry made, established cooking standards and fed multitudes of people, and the schools they opened, the festivals they managed, the projects they put on, the children they raised, and so on and on and on. Y es que se podrían escribir volúmenes de libros con la vida de cada una de ellas. O sea, es que son personas que han abierto templos, que se han encargado del tallado de deidades y que las deidades llegaran a sus templos, de establecer padrones increíbles en la cocina, de alimentar a centenares de personas, de abrir escuelas, de organizar festivales, de criar hijos y hijas. O sea, es que la lista no acaba, es increíble. I have no doubt that Srila Prabhupada's movement would be much healthier and would have spread much further, and most importantly, protected the children, the women and the men, if these exalted women had been given equal status, respect, and leadership roles. Y no tengo la menor duda de que nuestro movimiento Hare Krishna sería más sano y se hubiera expandido mucho más si le hubieran dado, si se hubiera protegido mejor a los niños, a las niñas, a las mujeres y también a los hombres, y si se les hubieran dado un estatus igualitario a las mujeres con relación a administración, a servicios, tal como se le dieron a los hombres del movimiento. If they had been at the helm and had an equal voice, the purity and purpose of Srila Prabhupada's movement would have stayed intact. Y si se les hubiera dado la misma voz a estas mujeres, entonces el movimiento de Srila Prabhupada hubiera mantenido su estado de pureza. And I'm so indebted to all of you who are doing this Sadvisanga Vaishnavi Forum. It's so important what you're creating and maintaining. Thank you. Y dice que ella se siente muy en deuda con todas las devotas que crean este fórum, por ejemplo, de Sadvisanga,
y que nos reunimos y creamos este tipo de espacio. It's up to each one of us to honor and serve and appreciate one another. Y nos toca, a cada uno de nosotros nos toca honrar y servir a cada uno de los demás. And I have to say, along with the nurturing I receive from God sisters, I'm also nurtured by all the Vaishnavis and Vaishnavas I'm blessed to have in my life that I have loving relationships with and consider family. Y he de decir que además de recibir toda esta bendición, ¿no? de mis hermanas espirituales, pues también estoy muy bendecida por estar rodeada de devotos y devotas que en mi vida que me aportan muchísimo. Some live locally and others live across the globe, and we only meet occasionally, but they all have a very special place in my heart. Algunos viven cerca, otros viven al otro lado del mundo, pero todos ellos ocupan un lugar muy especial en mi corazón. I was thinking of that saying, it takes a village to raise a child, and spiritually, aren't we all children? Estaba pensando, hay un dicho, no sé si en español existe, en inglés se dice mucho, que es que hace falta una tribu entera para poder criar a un hijo. Entonces, si lo piensan, cada uno de nosotros somos niños y niñas espiritualmente hablando. I mean, who doesn't thrive from kindness, nurturing, and love that we give to others and that we receive for ourselves? ¿Quién no florece al recibir amor, amabilidad, verdad? Y también dándolo a cambio a los demás. Muchas gracias por compartirnos estos momentos como tan amorosos que realmente nos llegan y nos ayudan a conectar con el proceso espiritual, con la práctica devocional, pese a las dificultades. So Janaki just wanted to, she was reflecting on what you just shared, and she wanted to appreciate that you shared all these loving moments and relationships, and how connecting with having these loving relationships and hearing your memories helps us connect with bhakti, with our devotional life, despite all the difficulties we encounter. Thank you. Y aunque solamente conectar con ella de esta manera tan personal ya es una gran fortuna, y lamentablemente pues el tiempo no es infinito en este momento. Antes de terminar, nos gustaría preguntarle qué consejo podría darle ella a una mujer o a una persona, no importa si es hombre o mujer, que acaba de comenzar su práctica en el camino del Bhakti, y también a quien ya lleva algunos años practicándolo. And she was that we could spend hours and hours listening to you, and we are also aware that we don't have unlimited time today. So as a last question to you today, we would like to ask you, what advice would you give to a Vaishnavi or really to anybody who has just started their Bhakti journey, but also to those who have been practicing for some years, maybe even decades? So it's a two-part question. Well, I really like this question, and I thought about it quite a bit. And my advice is pretty much the same for both. And I jotted down 9 different points, and I'll go through them. And I think they're pretty self-explanatory, but so I would say, number 1, keep Shravanam and Kirtanam, hearing and chanting, front and center. It's the essence of all of our devotional life. Dice que la pregunta le encanta, que cuando se la enviamos se paró a pensarla bastante y escribió una lista que nos va a decir que realmente es casi que lo mismo para ambos, para quien está empezando, para quien lleva mucho tiempo. Y el primer punto es hacer de Shravanam y Kirtanam, estas prácticas, la esencia de tu vida diaria. Number 2, learn our Vaishnava teachings through and through.
It's the bedrock. Dice que después, el número 2, aprender nuestras enseñanzas Vaishnavas de pie a cabeza, que esta es como la espina dorsal de las personas devotas. 3, take care of your physical, mental, and spiritual health. Always. No compromising on this one. Dice, la número 3 es cuidar de nuestra salud física, mental y espiritual siempre. O sea, que no dejemos esto nunca de lado, ninguno de los 3 aspectos. Number 4, make friendships a priority. Have at least 1 or 2 confidential friends. Dice que el número 4 es hacer amistades, al menos como que la amistad sea una prioridad también. O sea, al menos tener 1 o 2 amistades muy cercanas. 5, find a mentor you trust who understands you and has time for you. Número 5, encontrar un mentor o una mentora con quien tengas confianza y a quien confíes y que te pueda guiar. 6, don't let anyone manipulate you or abuse you. That's not surrender. Número 6, no es que nadie te manipule, que nadie abuse de ti, porque esto no es, I'm so sorry, this is not. It's not the same as surrender. Sometimes that will be couched as, oh, you have to surrender. It's like, it's different. It's very different. Manipulation and abuse is very different than surrendering to Guru and Krishna. But they often get misused that way. Yeah, there's always a risk. Thank you for expanding on that. Dice que sí, que número 6, no permitas ni que te manipulen ni que abusen de ti, porque eso no significa, no es lo mismo que rendirse. Es muy diferente rendirse a que te manipulen o abusen de ti. And 7, discover your dharma. So your seva, your service, and your occupation are inspiring to you and give you satisfaction. El número 7, descubre cuál es tu dharma, cuál es el seva, cuál es la ocupación que te inspira y te mantiene motivada. We often hear about doing the needful, and that's great. That's part of life. That's part of any workplace or home life, temple life. But it can't be that all we do is the needful, or we usually burn out. Dice que muchas veces que está bien hacer lo que sea necesario, ¿verdad? Lo que sea necesario hacer, pero que no se puede convertir en lo único que haces, porque entonces te acabas quemando, supongo. O sea, como que pierdes las ganas, pierdes la inspiración si todo lo que haces es solo ayudar en lo que hace falta y no algo más que tiene que ver contigo. And 8, choose your focus wisely, because it will expand. What we focus on expands. Y el último, el número 8, es que elijas aquello en lo que te enfocas con mucha sabiduría, porque aquello en lo que te enfoques se expande. Entonces, elige bien en lo que te enfocas. And this is a big reason to avoid fault finding, because it will also expand. Y por eso es muy importante evitar caer en encontrar fallos, ¿verdad? En empezar a encontrar fallos en todo, porque entonces si te enfocas en eso, es todo lo que vas a ver. And here's something I've learned that's very helpful, because I'm a natural critic. So this is a word of a suggestion, is that if you can't stay positive with the situation or a person, it doesn't mean that you have to then go negative. I'll let you. Dice que va a compartir un consejo porque ella se considera una crítica natural. Entonces, algo que he aprendido es que cuando no podemos ver lo positivo en una persona o en una situación, generalmente nos vamos directamente a ver lo negativo. There's a third option. You want to know what it is? Yes, please. Pero hay una tercera opción. ¿Quieren saberla? Go into neutral.
Visión neutral. Could you explain a little bit more for the critics like me? Well, it's very easy to go negative. That's actually a default for probably most of us. Dice, bueno, ha dicho, ¿verdad? Que si no podemos ver lo positivo, generalmente nos vamos a lo negativo y es como lo automático. No me parece bien, buah, empiezo a ver todo mal. But it doesn't help us and it doesn't change the situation or the person. Pero ni nos ayuda, ni cambia la situación, ni a la persona. It's a poor strategy. Es una estrategia bastante pobre. So just like when you're driving a manual car, okay, you're not going in the gear and you're not going in reverse. You put it in neutral and you're just stationary for a bit. Y de la misma manera que cuando estamos manejando un carro, a veces hay momentos en los que no cambiamos de marcha, sino que lo ponemos en neutral y dejamos que el auto simplemente se mueva por sí mismo. Yeah. So you're not going along with the person or the situation, but by being neutral, you can actually wait to hear, to assess the situation and hopefully get some direction from Krishna in your heart, what to do next. Entonces, cuando elegimos ponernos en una mentalidad, ¿verdad?, neutral, entonces esto nos permite tomarnos como vamos a darle, un poco de tomar espacio, tomar distancia y poder escuchar en nuestro corazón la guía de Krishna. O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles son los próximos pasos? And then I have one beautiful verse from Dhruva Maharaj in the 4th canto of the Bhagavatam that I'll share with you as a closing. Loving. Y dice que para cerrar este asunto quiere compartir un verso del 4º canto, un verso de una oración de Dhruva Maharaj. This is in the 9th chapter of Canto 4, verse 11. Y dice, y es el verso 11 del capítulo 9 del canto 4. Dhruva Maharaj continued, O unlimited Lord, kindly bless me so that I may associate with great devotees who engage in your transcendental loving service constantly. And I am just looking at it. I found it in Spanish. So if you want to read it all. Okay, perfect. All right. Yeah. Okay, I'll go back because it's so beautiful. Yes. O unlimited Lord, kindly bless me so that I may associate with great devotees who engage in your transcendental loving service constantly, as the waves of a river constantly flow. Such transcendental devotees are completely situated in an uncontaminated state of life. By the process of devotional service, I shall surely be able to cross the nescient ocean of material existence, which is filled with the waves of blazing fire-like dangers. It will be very easy for me, for I am becoming mad to hear about your transcendental qualities and pastimes, which are eternally existent. Y esta hermosa oración dice, de Dhruva Maharaj al Señor Supremo, dice, oh Señor ilimitado, por favor, bendíceme para que pueda relacionarme con grandes devotos que, como las olas de un río, que fluyen constantemente, estén constantemente ocupados en tu amoroso servicio trascendental. Estos devotos trascendentales están situados por completo en un estado de vida libre de contaminación. Estoy seguro de que el proceso de servicio devocional me permitirá atravesar el océano de nesciencia de la existencia material, cuyo intenso oleaje está lleno de peligros ardientes como el fuego. Será muy fácil, pues me estoy volviendo loco por escuchar acerca de tus trascendentales cualidades y pasatiempos que existen eternamente. Qué bonita esa oración. Pues tenemos que terminar con esta oración y nos quedamos reflexionando en ella.
Agradecemos infinitamente a Kosa Rupa Prabhu por acompañarnos hoy, por tener este tiempo con nosotras. Ha sido una oportunidad muy valiosa y estoy segura que nos ayuda mucho en conectar con nuestro propio proceso espiritual de forma auténtica. Mm-hmm. So Janaki is just closing up our conversation today, appreciating the time you dedicated to us today and to our listeners today. We have no doubt that everything you shared will contribute significantly to our devotional practice, our devotional daily life. And yeah, we really, really appreciate everything you shared today with us. Well, I really appreciate getting to meet both of you, and look forward to meeting other friends and devotees on your podcast. So thank you sincerely for inviting me for this. It's a great opportunity to reflect on your questions were very meaningful and deep, and it's not just for myself, but for all of the podcasts you're doing. It's like, wow, really, really wonderful the time you put in behind the scenes to making them relevant to the speaker and to your audience. We truly appreciate your words. Really, it definitely motivates us to continue. Simplemente está como agradeciendo pues habernos conocido y haber venido y que le hubiéramos enviado estas preguntas que le parecieron pues profundas, significativas, relevantes tanto para el invitado, la invitada y para la audiencia, nos ayudan a reflexionar. Así que bueno, a nosotras nos inspira y nos motiva que nos diga estas palabras, definitivamente nos llegan al corazón. Sí. Bueno, con esto hemos llegado al final de este episodio. En la entrevista de hoy pues hemos escuchado que es muy importante tomar la inspiración profunda e ilimitada que tenemos en los pasatiempos de las escrituras sagradas. Siempre podemos volver a las enseñanzas de Srila Prabhupada y a conectar con el amor que sus hermanas y hermanos espirituales han tenido por él. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy, que nos escuchan cada mes, pues queda grabada esta entrevista. Pueden ver estas y todas las demás entrevistas en el canal de YouTube de Sadhvi Sangha en español. Y nos veremos el próximo mes con la última entrevista del año con una discípula de Srila Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Kosa Prabhu. Gracias, Janaki. Haribol.